Bueno, esta es la primera clase sobre qué es el networkismo. O sea, la idea de hoy es ver qué es la teoría networkista en términos generales para ir explicando sus distintos puntos, sus distintas aristas en las siguientes clases. Apareces en un bosque en crisis. Los pájaros están enfermos, el pantano se está pudriendo, los monos viven amargados y los insectos devoran lo que queda. Si vos analizás cada uno de esos problemas con una lupa, en detalle, con rigor especialista, ves que cada problema es multicausal, intrincado y aparentemente irresoluble. Por ejemplo, agarrás la enfermedad de un pájaro y te das cuenta que, bueno, eso depende de un virus que estaba ahí dando vueltas, que eso depende del microbioma del bosque y de toda la competencia entre distintos virus. Y además depende de su alimentación, su debilidad, y eso depende de toda la cadena alimenticia del bosque, de los bichos que este tucán o pájaro come, los otros bichos que coman esos bichos, como que se abre una red enorme, multicausal. Y así como te pasa para el pájaro, te pasa para todos los otros problemas del bosque. Entonces la lupa te muestra un montón de problemas aparentemente irresolubles. Te frustrás, soltás la lupa y salís a caminar. Y caminando, subís una montaña por la ladera y llegás a un mirador. Y en el mirador te das cuenta que todas las crisis del bosque, multicausales y aparentemente irresolubles, tienen una única causa sencilla, que es la deforestación. El bosque es una red viva. Todos los organismos del bosque evolucionaron para sostener un montón de equilibrios estables en el contexto de esa red. Y cuando esa red se rompe, todos esos equilibrios se rompen y todo empieza a funcionar mal. Al detener la deforestación, los organismos vuelven a encontrar todos esos equilibrios y el bosque se recupera. Todos los problemas que con la lupa eran irrastreables, multicausales e irresolubles, que nos perdíamos en esas explicaciones, se vuelven sencillos de entender y de solucionar desde el mirador cuando vemos la red. Cambiar el punto de vista volvió sencillo lo que era complicado. La sociedad, al igual que el bosque, también es una red viva. Y el bosque, en el que nosotros vivimos y en el cual evolucionamos nuestros equilibrios, es el tejido social. Y la sociedad también está enfrentando una serie de crisis aparentemente irresolubles, multicausales, intrincadas. El daño ambiental que venimos viendo en las últimas décadas no tiene precedentes. A nivel emocional, vivimos contemporáneos a las epidemias de ansiedad, estrés y depresión más pronunciadas de la historia de la humanidad. A nivel económico, desde hace mucho tiempo, la desigualdad crece, la pobreza crece y el poder se concentra cada vez en pocas manos. Y además, recientemente, vemos un auge del individualismo, de la intolerancia y de la violencia entre grupos sociales. Cada una de ellas las podemos estudiar y ver una red causal inabarcable. Y a través de este curso vamos a ver todas esas crisis desde el mirador, viendo la red y ver que son sencillas porque emergen de pocos cambios en el tejido social. Entonces lo que vamos a hacer es entender por qué se rompe el tejido social, cómo su ruptura causa todas las crisis que acabamos de mencionar y cómo arreglarlo.
Lo que estamos buscando es un mejor diagnóstico de los problemas de la sociedad. ¿Y qué es un diagnóstico? Es una teoría que te explica cómo funciona un problema para saber cómo resolverlo. Hay diagnósticos mejores y peores. Es decir, hay diagnósticos infructuosos por distintos motivos. Una posibilidad es que el diagnóstico sea simplemente equivocado. Tenés a alguien con una fiebre y decís que lo poseyó un espíritu. Entonces, esa teoría sobre qué es lo que está andando mal te lleva a tratar de hacer un montón de intervenciones y prender un saumerio, rezar una oración. A veces funciona por el efecto placebo, muchas veces no. Un ejemplo de un diagnóstico equivocado respecto de problemas sociales es, bueno, ¿por qué la clase obrera ya no quiere hacer la revolución para los marxistas y los medios lo convencieron? Estuvo la batalla cultural, qué sé yo. Vamos a ir viendo que esos son diagnósticos equivocados, que te llevan a una intervención, que en este caso sería tratar de convencer, concientizar, que va a ser necesariamente infructuosa porque esa no es la causa principal. Y después hay diagnósticos que son infructuosos porque no son accionables. El caso de la enfermedad del pájaro, habíamos abierto una red multicausal que era correcta, pero era tan inabarcable que no nos servía. Es decir, esto entiende algo que es una causa intermedia, pero que todo está siendo causado por la deforestación del bosque. Entonces, yo sin resolver la deforestación no puedo resolver ese problema. Algunos ejemplos de causas no accionables que vamos a ver, que son muy imperantes, es entender, por ejemplo, un malestar emocional diciendo que cierto circuito de cierto neurotransmisor no funciona normalmente o que a la gente le falta conciencia sobre los problemas ambientales. Esos son resultados de problemas del tejido social que son anteriores y que generan intervenciones que son poco acertadas. Los empresarios son ambiciosos y por eso contaminan los ríos para aumentar sus ganancias. Eso puede ser cierto, pero no es accionable. El Mirador, en el caso del bosque, nos mostró una causa sencilla y accionable. Entonces estamos buscando un diagnóstico que nos muestre causas de los problemas sociales que sean correctos, pero que además sean accionables. Y el networkismo es un diagnóstico accionable, como el Mirador para ver los problemas del tejido social. Lo que vamos a ver a través de este curso es una teoría de cómo funciona la sociedad, basándonos en el tejido social, enfocada especialmente en los problemas que tiene la sociedad, en las grandes crisis que afrontamos como humanidad, para entender cómo resolverlas más fácilmente, que no lo venimos logrando ya hace varios siglos. Durante el curso también vamos a comparar a la teoría networkista con otras teorías predominantes, como la economía liberal, como el marxismo, como distintas corrientes de pensamiento posmodernas sobre la sociedad, para mostrar dónde fallaron estas teorías por no ver el bosque, por no ver el tejido social. La observación central de la teoría networkista es este diagrama. Lo que pasa en los tejidos de cooperación va a ser como las placas tectónicas que explican los terremotos de la sociedad. O sea, los tejidos de cooperación siguen dinámicas que vamos a entender, vamos a estudiar cómo funciona el tejido social. El tejido social determina las intuiciones que siente la sociedad y, contrariamente a lo que afirman muchas teorías, y de esto hay evidencia abrumadora, las ideas y las acciones tanto de los individuos como de la sociedad son en gran medida determinados por esas intuiciones que a su vez son determinadas por lo que pasa en el tejido social. La flecha que más nos vamos a centrar en el curso es la primera, como las emociones de la sociedad, de las personas, que es lo que nos hace sentir bien o mal, y la motivación, que es lo que determina qué es lo que hacemos y no hacemos, perciben las dinámicas del tejido de cooperación, responden a él y por lo tanto al entender el tejido vamos a ver cómo funciona la intuición. Y algo que vamos a mencionar brevemente, y vamos a volver a eso, pero ya de esto hay evidencia de sobra, es que actuamos intuitivamente y después racionalizamos, y las ideas que tenemos sobre las cosas son mucho más una justificación de las acciones que llevamos a cabo por motivos intuitivos
Eso. ¿Qué significa que la intuición determine las ideas y las acciones de la sociedad? ¿O cómo sabemos, cómo tenemos esta información? En los años 70, un economista llamado Daniel Kahneman empezó a discutir lo que era la teoría del consumidor tradicional. La economía tradicional partía del concepto del individuo racional, un individuo que tiene creencias, tiene deseos, que son como proposiciones declarativas y a partir de eso hace argumentos lógicos para tomar decisiones racionales. Y mostró que en realidad, en gran medida, eso no sucede. Después de su trabajo hubo un montón de evidencia abrumadora, de hecho un montonazo de los papers en psicología cognitiva era sobre sesgos cognitivos, que son este tipo de decisiones no racionales, decisiones intuitivas. Hasta en un momento fue medio un meme entre los psicólogos, bueno, no publiques un paper con otro sesgo cognitivo porque ya sabemos que esto es así, ya sabemos que hay un montón. Y hay un par de observaciones respecto de eso que son muy interesantes. La primera, que está popularizada en este libro del mismo autor, es que la mayoría de las decisiones, el 95% de las decisiones que toman los individuos son decisiones intuitivas. ¿Qué significa eso? Que no son racionales o discursivas. Básicamente acá la idea es, una decisión intuitiva es una decisión que no está mediada en absoluto por el lenguaje, como elegir cuándo cambiar de carril al manejar o cuándo, no sé, dar un beso en cierto contexto. Y las decisiones a las que vamos a llamar racionales son las que están mediadas por el lenguaje, como elegir, no sé, si me cambio o no de laburo, que pienso en palabras y tomo la decisión usando palabras. Bueno, la enorme mayoría de nuestras decisiones son intuitivas. La enorme mayoría de nuestras acciones es por motivos intuitivos que las tomamos. Esas intuiciones al mismo tiempo siguen patrones. Esto quiere decir que son predecibles. Esos patrones en la bibliografía se llaman heurísticas cognitivas, que es todos estos papers que mencionaba de los psicólogos. Ahora, lo interesante, lo más interesante de esto, es que después de tomar una decisión racionalmente, intuitivamente, nos preguntan por qué hicimos lo que hicimos y respondemos con un razonamiento, lo justificamos con un razonamiento. Tenemos como un autoengaño automático, los seres humanos, hay motivos evolutivos que hipotetizan por qué es eso, pero está ahí, que nos dice que esa decisión fue racional. Por ejemplo, una de las heurísticas cognitivas es tender a hacer lo que hicieron los demás. Entonces le preguntan a distintas personas cuál de estos dos juguetes les gusta más y van diciendo, yo los escucho, digo el que dijo la mayoría, porque ese es el sesgo cognitivo. Cuando me preguntan por qué lo elegí, no, bueno, porque el color es mejor, a mí me gusta mucho el rojo. Me explico la decisión como si hubiera sido algo que no fue. Y además hay otro fenómeno, que es que cuando alguien nos marca que una decisión que tomamos intuitivamente va en contra de creencias que habíamos dicho que teníamos, bueno, yo apoyo la república y la separación de poderes. No, bueno, pero esto que acabas de decir es contrario a esa idea. En esos momentos, cuando nuestra acción y nuestra conducta difiere de nuestras creencias, lo que hacemos es adecuar las creencias a las acciones y no las acciones a las creencias. No es que decimos, che, voy a cambiar de actitud porque yo creía esto. No, al contrario, no, le pongo un pero a mi creencia o incluso directamente la descarto, no, porque ahora entendí que en realidad era otra cosa. Y en el momento me invento una racionalización ad hoc. Hay un ejemplo muy divertido que es un artículo de los años 90, creo, que se llama Party Over Policy, que le hacen preguntas a tipo, no sé, por ejemplo, te preguntan si estás a favor o no de, no sé, aumentar los impuestos a tal cosa. Y la gente dice, no sé lo que dice, sí, no, qué sé yo. Y tiene dos partes el experimento. Una es que después de haber hecho un experimento con un grupo de control que te tira un número, después de haberle dicho, bueno, la mayoría de los republicanos votan tal cosa,
es abrumadora la cantidad de gente que vota igual que el partido del cual se autoidentifica. Esa es la primera parte, que eso te muestra la heurística. Pero después le preguntan, ¿y por qué tomaste esa decisión? Te tiran una racionalización y le preguntan, ¿acaso influye la posición mayoritaria de tu partido en la decisión que tomaste? Y todos dicen que no. Abrumadora la mayoría de gente que dice que no. Entonces, esto lo que pasa es que durante 2 siglos de historia la introspección nos hacía sentir que tomábamos un montón de decisiones racionalmente a partir de nuestras creencias, etc. Eso no sucede, pero es un punto ciego para nosotros. Nosotros creemos que sí sucede. Y esto dio lugar a uno de los principales adversarios de la teoría networkista, que es el mito discursivista en todas sus expresiones. Básicamente la creencia de que nuestras creencias, nuestras ideas, las cosas que nos dijeron, la gente que nos convenció, que nos concientizó, determinan nuestras acciones. La batalla cultural, el poder como función de cuáles son, la conducta como expresión de las teorías en Nietzsche. Decir que las ideas causan las acciones es parecido a decir que un sismógrafo causa los derrumbes de los edificios. No, no es así. Lo que pasa es que hay un movimiento en las placas tectónicas que causa tanto el movimiento del sismógrafo como los derrumbes. Y como esas dos cosas todo el tiempo se dan juntas, uno cree que el sismógrafo causa los derrumbes. Bueno, en ese caso sabemos que no es así. En el caso de las ideas y las acciones, tendemos a creer que es así. En nuestro caso, las placas tectónicas que vamos a ver son los tejidos de cooperación. Vamos a ver que los tejidos de cooperación tienen movimientos naturales y que de esos movimientos naturales se sigue muchas de las cosas que nos interesan sobre la sociedad. La segunda parte de este diagrama es, bueno, a ver, lo interesante de esto es que si nos tomamos en serio esta idea, la idea anterior y esta, se descarta casi automáticamente un montonazo de ideas predominantes en la filosofía política, en la ética, porque viene Kant y te dice el bien es, qué sé yo, la gente no toma decisiones razonando sobre qué es lo que está bien y está mal. La gente no toma decisiones, o la mayoría de nuestras decisiones no son porque el medio me convenció de tal creencia y yo lo hice porque creía eso. Se pone en jaque casi que todo. Y si nos tomamos en serio esas ideas, tenemos que revisar casi que todo lo que nos enseñaron en las facultades de humanidades. Y toda explicación basada de los fenómenos sociales basadas en creencias, en discursos, en convencimientos, es un espejismo. Porque lo que hace y piensa la sociedad depende de cómo interactúan nuestras intuiciones. Y en el centro de cómo funcionan esas intuiciones está la cooperación. Esa es la flecha que vamos a ver durante este curso, sobre todo. Y en el centro está la cooperación por distintos motivos, pero en gran medida porque somos seres sociales. Nuestro éxito evolutivo viene de que somos seres que colaboramos para hacer cosas. Uno cura a los demás, otro busca semillas, otro capaz arma una herramienta. Y además somos seres intuitivos. O sea que casi todas las cosas que hacemos las hacemos a través de heurísticas. Entonces, es razonable que tengamos heurísticas de la cooperación y que las sigamos sin darnos cuenta, y cuando nos pregunten por qué hicimos lo que hicimos, digamos que no fue por estas heurísticas, sino por otros motivos. Esto es lo que vamos a ver en gran medida a través del curso. Ahora, la cooperación no es trivial. Hacer algo por los demás, si lo pienso a nivel evolutivo, solo es beneficioso siempre que los demás también hagan algo por mí. Si yo me la juego por los demás y los demás no se la juegan por mí, salgo peor. Prefiero, bueno, yo hacer la mía. Entonces, hay mecanismos que garantizan esa ida y vuelta. Y esos son los tejidos de cooperación. Para que la gente coopere, para que sea beneficioso cooperar y la gente tienda a cooperar, tienen que existir algo que garantice esta ida y vuelta para que no convenga aprovecharse.
Vamos a entender esos mecanismos, cuáles son esos mecanismos de ida y vuelta, que van a ser los 4 tejidos de cooperación, y vamos a entender cómo nuestras emociones hacen que los implementemos intuitivamente para después de eso entender los fenómenos sociales. Hay 4 mecanismos que garantizan esa devolución para que cooperar sea favorable, que van a ser lo que llamemos los 4 tejidos de cooperación. Uno es la reciprocidad, que a grandes rasgos es el hoy por ti, mañana por mí. Yo hago algo hoy por vos porque después vos vas a estar agradecida y vas a hacer algo por mí. El segundo es el reconocimiento, que es un artista hace una canción que escuchamos todos y la aplaudimos. Un individuo hace algo ya no por otro individuo, sino por el grupo y recibe una devolución a cambio de ese grupo. El tercer tejido es el mercado, que es estrictamente comprar y vender. Nosotros no vamos a decir que lo que pasa dentro de la empresa es el mercado. El mercado es simplemente la relación de compra-venta. Y el cuarto son las jerarquías, que es obedecer a un jefe, que eso sí es lo que pasa en las empresas. Y esta distinción la estoy haciendo porque cuando veamos los problemas de la concentración de poder y de la desigualdad, vamos a ver que tiene bastante más que ver con las jerarquías que con el mercado. El mercado tiene muchos otros problemas, como por ejemplo llevar a destruir el medio ambiente. No tanto el problema de la desigualdad, no es algo intrínseco del mercado, sino de crecimiento de empresas y corporaciones. Este diagrama nos va a acompañar durante todo el curso. Nos va a ayudar a entender los fenómenos económicos, culturales y emocionales que estudiamos desde otras teorías, muchas de las cuales caían en el mito discursivista. Obviamente esto es una generalización que tiene excepciones. Por ejemplo, si yo digo, si tiras un vaso se rompe, eso es un nexo causal, pero que tiene excepciones. Hay veces que tiras un vaso y no se rompe. Que la gente vote parecido a cómo vota su comunidad cercana es una generalización muy predictiva que tiene algunas excepciones. Otras ideas similares es, bueno, plantás una semilla y crece una planta, deforestás el bosque y el bosque entra en crisis, o reforestás y se recuperan los equilibrios. Va a haber excepciones de las cosas que digamos, pero son muy pocas. Ahora, estas generalizaciones nos sirven para entender fenómenos generales. O sea, cuando algo sea en general en la sociedad, lo vamos a poder entender en gran medida a partir de estas generalizaciones. Vamos a entender, por ejemplo, cómo funcionan las revoluciones y las tendencias autoritarias de los gobiernos, incluido por qué el comunismo solo funcionó en escalas pequeñas, qué hay que hacer para que algo así, algo como el comunismo, no el autoritarismo soviético, sino lo que sucede en la comuna hippie o en la cooperativa, qué hay que hacer para que ese tipo de bienestar y de cooperación funcione en gran escala, por qué la clase obrera ya no lucha por el socialismo o por qué se concentra el poder económico. También vamos a ver por qué hoy crecieron el individualismo y las epidemias de ansiedad, estrés y depresión. Y después, en las partes de conversatorios, vamos a ver cosas mucho más particulares que también se explican desde los tejidos de cooperación, como por ejemplo, por qué la CGT hoy es quietista y los sindicatos hicieron el cordobazo en los años 60, o por qué se dieron algunos cambios en el ámbito de las religiones a partir de cambios del tejido social, como por qué hubo politeísmo y después monoteísmo, después ateísmo, o por qué la moral de la tradición judeocristiana pasó primero de la ley del talión, de ojo por ojo, diente por diente, a poner la otra mejilla y perdonar. Hay un montón de cosas muy interesantes que se explican con este diagramita. Este curso va a dar un pantallazo general del paradigma networkista. Vamos a empezar viendo cómo funcionan esos 4 tejidos de cooperación, que es la próxima clase, va a ser un poco más técnica que las demás. Y después vamos a ver cómo la evolución natural de los tejidos de cooperación genera las cosas que más nos importan. Entre ellas la epidemia de ansiedad y depresión y estrés, la concentración de poder, autoritarismo, revoluciones, cambios en la moral predominante, no sé, por ejemplo, la caída de muchos principios de la moral sexual cristiana en los últimos siglos, ¿no? Y aceleradamente en los últimos años, décadas. Y en este curso lo que vamos a hacer es
seguir, este diagrama de abajo para arriba, o de atrás para adelante. Primero vamos a entender las leyes de cómo se mueven esos 4 tejidos de cooperación. Cómo funcionan, cómo emergieron, cómo se mueven. Eso es como entender hacia dónde se mueven las placas tectónicas. Principalmente vamos a entender cómo funcionan, o sea, cómo generan la cooperación, cómo facilitan esa devolución, cómo interactúan entre sí y cómo interactúan con el desarrollo tecnológico. Y una de las cosas más importantes de esa evolución es que las jerarquías tienden a crecer y las comunidades de reconocimiento tienden a desintegrarse. Porque de su movimiento va a emerger todo lo demás. O sea, una vez que entendamos esto, vamos a tener la clave para entender casi que todo. La siguiente clase vamos a entender cómo algunas emociones y también la motivación evolucionaron para crear tejidos de reciprocidad y de reconocimiento, que son 2 de los 4 tejidos. El mercado y las jerarquías aparecen mucho más adelante en nuestra historia evolutiva. La reciprocidad y el reconocimiento los tenemos los seres humanos y los compartimos con chimpancés, en parte con bonobos, como que hay un montón de otros primates que también tienen esos tejidos de cooperación. Y vamos a ver que para lograr esto, estas emociones perciben intuitivamente nuestro tejido social, y esa percepción es algo así como los ojos perciben la luz electromagnética muy confiablemente, que siempre que hay algo azul yo tengo la sensación de ver azul. Bueno, casi que siempre que pasan ciertas cosas en el tejido social respondemos sistemáticamente con ciertas emociones. Un ejemplo de esto es que la gratitud y el enfado garantizan la reciprocidad. O sea, yo estoy agradecido a alguien y quiero devolverle un favor. Y si alguien no me devuelve un favor, y me enojo y le digo, dale. Y a partir de esto vamos a ver que las epidemias de ansiedad, estrés y depresión son las consecuencias naturales del colapso de las comunidades y el auge de las jerarquías. Nuestras emociones están adaptadas a un mundo, perciben cosas en ese mundo, y cuando ese mundo cambia, la propia percepción que tenemos de las emociones ante el nuevo tejido social nos genera malestar. Y el etostato sería el sistema que tenemos de heurísticas de la cooperación, que incluye muchas emociones que implementan la reciprocidad y el reconocimiento, nos ayudan a navegarlo, o sea, nos ayudan a tomar decisiones que son beneficiadas en esos tejidos de cooperación, y emociones de motivación como la frustración, el aburrimiento, el entusiasmo, etc. Después, en la siguiente clase, vamos a centrarnos en conceptos económicos, que tiene que ver cómo grandes fenómenos de la sociedad nacen de las cosas que vamos a ver de los tejidos de cooperación. Básicamente vamos a ver más en profundidad cómo crecen las jerarquías, porque hay algunos mecanismos específicos de cómo crecen y compiten entre sí, que de ahí se sigue cuándo suceden las revoluciones, cuándo hay tendencias proteccionistas, cuándo hay tendencias de libre comercio, cuándo hay esclavitud, cuándo hay emancipación, cuándo hay colonialismo, cuándo hay olas independentistas, y como resultado de una tendencia histórica, cómo y por qué se dieron los 3 grandes colapsos civilizatorios en el 2800 a.C., el colapso de la Edad de Bronce y el colapso del Imperio Romano, que siguen patrones que nacen bastante de la disputa de redes. Y vamos a ver algunas cosas más de nuestra época, como por ejemplo por qué los beneficios del desarrollo tecnológico tienden a concentrarse en pocas manos, no sé, temas de privacidad de datos, temas de redes sociales, muchas de las cosas que nos interesan también vamos a ir viéndolas, no tanto en las presentaciones como sí en la parte de taller y conversación. Y después va a haber 2 clases para poner el networkismo en contexto. O sea, después de haber visto las explicaciones a partir del tejido social, vamos a volver sobre otras teorías y por qué fracasaron. Ahí el diagramita está como medio en gris, de por qué lo tenían medio nublado. Y vamos a ver cómo los modelos que teníamos de la sociedad en gran medida están inspirados en los modelos científicos más formales, matemáticos que se podían hacer en esa época,
Y vamos a ver que en la época del marxismo los modelos matemáticos que se podían hacer eran únicamente dualistas, o sea, solo podían traer dos partes que interactuaban, y que en gran medida la herencia dualista viene de ahí, y que cuando apareció ya la teoría neoclásica, que es como los fundamentos de la teoría mainstream de economía que aprendes en un curso introductorio de la economía, se basa en la termodinámica estadística, que era una matemática que se usaba para estudiar gases, donde las partículas no interactúan entre sí, no forman redes, no forman organismos. Entonces vamos a entender desde ese primer principio por qué no podían ver redes como los tejidos de cooperación que aparecieron, se empezaron a entender a partir de la computación con el trabajo de Robert Axelrod que mencioné hace un rato. Que el marxismo dualista, hay otras teorías dualistas también, o sea, hay un dualismo del subconsciente o del inconsciente en el psicoanálisis, que explica las determinaciones de esa intuición, por así decirlo, como eso no racional que viene de dos partes que compiten. La economía mainstream es gasista, como la ley de oferta y demanda es prácticamente un calco de la ley de Boyle de gases ideales, o sea, tiene un montón de paralelismos muy, muy interesantes. Dentro de la parte más psicológica hay algo medio gasista o medio de fluidos en, bueno, te falta tal presencia de tal molécula en esta sopa química para sentirte bien. Y vamos a ver cómo los grandes errores predictivos de esta teoría nacen de no haber visto los tejidos de cooperación y no entenderlos ellos. Va a haber una clase dedicada exclusivamente al mito discursivista, porque es de lo que más prima hoy. Y es muy interesante. Hay muchos malentendidos discursivistas. Uno de ellos es que una vez que los modelos dualistas y gasistas no funcionan, hay explicaciones voluntaristas o animistas o tipo basadas en creencias que determinan acciones de sus ideas, ¿no? Bueno, tipo los obreros ya no hicieron la revolución y los medios de comunicación ¿viste? Te están convenciendo. Se burocratizó el socialismo. Bueno, el socialismo no funcionó, hubo autoritarismo, qué sé yo. No, bueno, hay que construir el hombre nuevo, ¿no? Hay que cambiar nuestras ideas para cambiar las acciones de la sociedad. O hay desigualdad evidentemente creciente, que eso el modelo gasista no entiende por qué, y te dice, no, bueno, porque hay gente que no trabaja tanto, no se esfuerza, no quiere esforzarse, y hay gente que es más capaz, qué sé yo, como depositar en el yo, que vemos que es una mínima proporción de las decisiones que tomamos, las decisiones sociales, esas ideas. Pero después hay otras formas de animismo social que se alejan de esas teorías. O sea, hay gente que, mucho en corrientes posmodernas, hay muchas ideas de cómo el discurso y las creencias y la concientización y el concepto de deconstruir, ¿no? Como yo tengo una serie de creencias que me llevan a hacer ciertas acciones y si yo combato esas creencias o deconstruyo esas creencias voy a llevar acciones distintas. Eso es muy contrario a evidencia abrumadora que tenemos en la ciencia. Y después incluso también es un poco alguno de esos parches de los modelos del psicoanálisis en ese caso, que es un modelo dualista, pero además hay mucho de explicarlo en términos narrativos, ¿no? Como, bueno, tenés el yo y el super yo, que son como personas que tienen intenciones, que quieren hacer cosas, que cada uno tiene sus deseos. Bueno, ni mi cuerpo está tan determinado por creencias, deseos, objetivos, mucho menos ese inconsciente, que vamos a ver que el inconsciente son los otros, ¿no? El inconsciente funciona mucho más, sigue mucho más a la red. Y animismos del yo, como la idea de individuo racional, la idea de casi toda la filosofía del derecho es tipo, bueno, vos tenés que tener leyes para que la gente sepa que si haces tal cosa vas a ir preso y con eso tipo, qué sé yo, mejorar la conducta de la sociedad, cuando no funciona así, cuando es mucho más influyente en si yo cometo un crimen o no, si tengo una canchita de fútbol en el barrio, si me junto con amigos, hay un montón de cosas que tienen mucho más que ver con el tejido social que con la ley, porque la ley te afecta al pensamiento no intuitivo. Entonces es como que está fundamentalmente mal concebido casi todo el pensamiento occidental. Y bueno, y vamos a ver distintos... Bueno, entonces lo que estamos viendo acá es
Esa es la flechita equivocada, como el mito discursivista es ese. Y además vamos a ver algunos casos de estudio de cómo ideas de la sociedad, como cambios culturales, están determinados en gran medida por el tejido social. La siguiente clase es sobre diagnósticos no accionables que hoy priman sobre problemas muy importantes de la sociedad. Por ejemplo, yo tengo una planta que se marchita y me preguntan por qué se marchita y yo digo que es porque una enzima específica está funcionando ineficientemente. Eso es verdad, pero tiene un problema, que es que a la planta le falta riego. Si yo riego la planta, automáticamente se resuelve el problema de la enzima y del metabolismo. Y si yo no riego la planta, no voy a poder resolver el problema de la enzima y el metabolismo. Entonces, es como un problema aparente que yo digo, bueno, esto es un problema, como está pasando esto es algo que estoy diagnosticando, pero hasta resolver el problema mayor no se resuelve, y si resuelve el problema mayor, se resuelve automáticamente. Entonces, no hay que dedicarle ningún esfuerzo a mirarla encima y hay que ponerse a regar la planta. Y vamos a ver que hay un montón de problemas, de pseudo problemas en la sociedad que se analizan, se estudian desde muchas perspectivas, que no se resuelven si no resolver los problemas del tejido social que vamos a ver, y se resuelven automáticamente cuando los resuelvas. Por ejemplo, el problema de la soberanía algorítmica, muchos problemas sobre privacidad y datos, o qué es lo que nos muestran las redes sociales. Vamos a ver que es un problema de poder en las jerarquías y que cualquier cosa que digamos de cómo queremos que sean las cosas, si no hacemos que a los jefes les convenga hacer las cosas mejores o reemplazar las jerarquías por otro tejido social, no los vamos a poder resolver. Algo muy parecido, vamos a ver qué pasa con todos los problemas de seguridad en IA. Hay un montón de temas de debate, un montón de presupuestos de por qué, si Terminator sí, si Terminator no, si interpretabilidad algorítmica y un montón de cosas que vamos a charlar. Los problemas graves son problemas del tejido social y hasta resolverlos no vamos a poder hacer nada, y si los resolvemos se resuelve todo automáticamente. Y la crisis ambiental también, vamos a ver que no es un tema de concientización, sino es un problema de, en gran medida, incentivos económicos que dependen del tejido social, y la desigualdad extrema también. Y la última clase es, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Si los tejidos de cooperación se están rompiendo y esto genera todas las crisis que tenemos con este nuevo diagnóstico, y que no sirve concientizar, no sirve repartir el panfleto, no sirve hacer un montón de cosas que creíamos que servían, ¿qué hacemos? Y la idea es, entre comillas, regar, que en este caso significa construir un nuevo tejido de cooperación que no tenga los grandes problemas que tienen los tejidos anteriores, que es el quinto tejido. Es un trabajo en curso, todavía hay algunos problemas de diseño que estamos resolviendo, pero venimos trabajando esto desde mitad del año pasado con Martín y algunos otros colegas, y vamos a entrar en detalle en qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que no tenemos resuelto también. Y la idea es, eso que eran las comunidades, eso que era el comunismo de pequeña escala que no funciona en gran escala, bueno, hay motivos de rigor matemático de por qué eso no escala, y es un problema de escalabilidad, que es un tipo de problemas que la computación estudia desde hace décadas y que básicamente es hacer que un sistema que tiene problemas para hacer funcionar grande lo resuelva. Y es análogo a reforestar el bosque o regar la planta, porque esa red viva con esos organismos que evolucionaron para esa red para funcionar bien, ahí simplemente el etostato, que es este sistema de intuiciones para la cooperación, va a recuperar esos equilibrios. Y florecerá un mundo más copado. Y anoté acá una frase que me comentaron en el patio cuando estaba contando de que iba al curso hace un ratito, que es una frase de Facundo Cabral, que dice: si los malos supieran del negocio que es ser bueno, serían buenos aunque sea por negocio. Con la ruptura del tejido social se rompió el negocio de ser bueno, y la idea del quinto tejido es que vuelva a ser negocio ser bueno en una sociedad grande. Esa es la primera presentación. Ahora podemos hacer preguntas y después tengo una serie de temas para conversar, debatir, tipo debate.
tipo conversatorio. Bueno, y tenía 2 actividades que no sé si era el tiempo, pero una era... yo propongo que estas las podemos ir haciendo quizás después, tipo durante la semana, ir charlando por un foro o algún grupo o algo, o incluso cada uno por su cuenta, o al principio de la clase que viene, no lo sé. Pero la idea es como para dar una primera aproximación al tipo de cosas que vamos a ver. Hay un montón de organizaciones sociales, como las empresas, las cooperativas, los sindicatos, los estados, las comunas, los grupos de viajeros, y miles que se nos pueden ocurrir, y todas ellas están sostenidas por alguno de los tejidos de cooperación, algunas por más de uno. Por ejemplo, la Argentina, la economía argentina, tiene el Estado, que es una jerarquía, y el mercado. Bueno, un poco una idea era hacer una clasificación de esto, y después estas 3 preguntas que las voy a mandar también por mail, que son cosas para ir pensando durante la semana. Estas son las que más me interesan. La otra era un poco como porque no teníamos mucho una actividad para hacer hoy, entonces era como un puntapié inicial. Pero, por ejemplo, yo en la adolescencia era marxista y después me volví bastante peronista. Y muchísimo tiempo después me di cuenta que yo me lo expliqué de 1000 maneras, ¿no? Bueno, porque en realidad tal cosa, qué sé yo. Todo con razonamientos. Pero después di un paso atrás y dije, no, claro, mis amigos eran marxistas en su momento. Y después vino Puan y era un toque ñoño ser marxista en filosofía, y como que era más sanar, como no, bueno, acá lo que vale es más la pregunta, no dar las respuestas. Y paulatinamente me fui haciendo más simpatizante del peronismo con compañeros. Entonces, como un poco, bueno, hacer ese ejercicio. Otro es tipo, bueno, a mí me importa mucho ciertas causas como, no sé, tipo la masacre que estaba sucediendo en Gaza todo este tiempo. Pero hay otras cosas, otras causas, otros problemas, tipo matanzas quizás similares en otros continentes, otros países, que no me llaman tanto la atención como esa. Son lo mismo o peor, pero no es lo que a mi círculo le importa tanto. Entonces, que gran parte de lo que yo siento respecto de causas también tiene que ver con eso. Bueno, hacer un poco también ese ejercicio. ¿Qué causas semejantes a las que me importan no me importan? Y ver un poco cómo eso se relaciona con nuestro círculo. Y por último, identificar alguna expresión del mito discursivista. Esto lo podemos ir charlando, y un poco la idea es hacer esto a través de todo el curso. Como, bueno, algo que me interese, que la sociedad explique de cierta manera, que sea un animismo discursivista, y ver si entendemos desde el tejido social por qué ese fenómeno emerge o no. Bueno, esas como son las 3 preguntas para la semana. Supongo que esto puede ser una conclusión. Igual, obviamente, quienes quieran podemos ir al patio a tomar algo, pero ya concluir la clase.